Hola, durante la clase de hoy de química trabajaremos sobre los compuestos y comenzaremos a hablar un poco acerca de las mezclas. Estamos en la semana número 6, agosto 13, el indicador de desempeño es el 7 y el tema, como les había dicho, son los compuestos. Aunque, vuelvo a recordarles, trabajaremos al final algo acerca de las mezclas. Debes tener en cuenta que deberías de tomar nota de la información importante que vayamos explicando a través del video. Los compuestos son sustancias químicas muy especiales, también pertenecen al grupo de las sustancias puras, pero a diferencia de los elementos, sí se pueden descomponer. Al descomponerlos podría obtener sustancias más simples que se llaman elementos, por lo que así podemos definir a los compuestos como aquellas sustancias que están constituidas por dos o más elementos. Para poder hacer esta separación de los compuestos debemos de aplicar métodos químicos que son un poco más complejos, que me puedan permitir hacer la separación de las sustancias que componen al compuesto y así obtener elementos. Les recuerdo que en la clase anterior habíamos hablado de que para separar a los elementos, si separábamos al elemento tendríamos que separar la estructura del átomo como tal. Mientras que acá en los compuestos separamos a las sustancias que los constituyen y tendríamos a cada uno de los átomos por separado sin ir a afectarlos en su estructura. Así, en la fórmula química, que es la forma en que se van a representar a los compuestos, van a aparecer los símbolos de dos o más elementos, es decir, que van a aparecer los símbolos químicos de todas las sustancias que constituyen a estos compuestos. Vamos a mirar como un ejemplo el agua, el ejemplo más común y al que todos vamos a tener en nuestro recuerdo porque todos lo conocemos. El agua está constituida por dos tipos de elementos, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno se representa con la letra H y el oxígeno se representa con la letra O. Como podemos ver, hidrógeno con H mayúscula, oxígeno con O mayúscula. Vuelvo a repetirles, y lo habíamos conversado en la clase pasada, que cuando observamos en la tabla periódica, los elementos siempre están representados con símbolos donde se emplea una sola letra y debe ser en mayúscula. Si se emplean dos o tres letras, la primera letra siempre deberá ir en mayúscula y las otras dos deberán ir en minúscula. Para representar al agua, como habíamos mencionado ahorita, los compuestos se representan por fórmulas químicas. Entonces la fórmula química del agua es el H2O. ¿Qué quiere decir el H2O? La cantidad de átomos que existen dentro del compuesto y el tipo de átomo que hay dentro de cada compuesto. Por eso, siempre que hablamos de fórmulas químicas, vamos a encontrar los símbolos de los elementos que están constituyendo a esa sustancia. El agua, como sabemos, es un líquido muy preciado y vital para la supervivencia de los seres vivos y es uno de los compuestos químicos más interesantes que podemos conocer. Además, es importante que tengamos en cuenta que cuando a mí me escriben la fórmula H2O, la fórmula que representa al compuesto agua, yo puedo obtener de esa fórmula la siguiente información. Primero, que la H significa hidrógeno, o sea que el agua está formada por hidrógeno y de hidrógeno hay una cantidad de dos átomos. ¿Cómo sé esto? Por este numerito 2 que está acompañando a la H. Este numerito 2 quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno. Por el otro lado, obtengo que el otro elemento que está conformando al agua es el oxígeno. Y del oxígeno también puedo determinar en qué cantidad se encuentra. Y obtengo que hay un solo átomo. Miren que acá no hay escrito ningún número. Si al elemento no lo acompaña ningún numerito acá en la parte de abajo, quiere decir que es uno solito. Recuerda que siempre los compuestos se van a representar mediante fórmulas químicas y pueden estar hechos de dos o muchísimos más elementos que se van a combinar. Estos se van a combinar siempre en proporciones fijas, quiere decir que así yo tenga 1 litro de agua, 1000 litros de agua, siempre la conformación de esas moléculas de agua y su composición va a ser fija, siempre van a haber dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que se van a agrupar para poder formar toda esa cantidad de agua que sería 3 litros o 2 litros o 1 litro de agua, pero que entonces yo voy a unir muchas de estas estructuras que se llaman moléculas. Millones y millones de moléculas se tienen que unir para poder formar 1 litro de agua. Vuelvo a repetirles, hablamos de que son fijas sus proporciones
porque yo no las puedo modificar. Si yo llego a modificar estos valores que me aparecen acá abajo en las fórmulas, entonces yo modifico el tipo de compuesto del que estoy hablando. Por eso siempre recordémoslo. Son unión de dos o más sustancias. En esta unión de dos o más sustancias se forman enlaces químicos. Aparte de que se forman enlaces químicos, se forma una nueva sustancia con la unión de esas dos anteriores y además se conservan en ciertas proporciones fijas, cosa muy diferente de lo que ocurriría con las mezclas. Vamos a mirar el siguiente compuesto, obsérvalo y busca en tu tabla periódica qué elementos están constituyendo a este compuesto. Como podrás notar, este compuesto está constituido por tres elementos distintos. El primer elemento es el sodio, la N y la A es el sodio. El segundo elemento es el O y es el oxígeno y el tercer elemento es la H que es el hidrógeno. Vuelvo a recordarte que siempre los elementos, cuando están representados con dos letras en la tabla periódica, la primera letra se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula, para que no pierdas tiempo de pronto buscando la letra A por toda la tabla periódica, porque no la encontrarías. Entonces ya acabamos de decir qué elementos habían en ese compuesto, no lo olvides: sodio, oxígeno e hidrógeno. El CO2 es otro ejemplo de un compuesto químico, también con el que tenemos contacto continuamente. Es uno de los gases que botamos en el proceso de respiración, que exhalamos al aire y que todos los seres vivos exhalan después del proceso de respiración. Está formado, como su fórmula lo indica, por un solo átomo de carbono, miren que no hay ningún número que lo acompañe, y está constituido por dos átomos de oxígeno, como podemos también ver en esta forma de representar a las moléculas. Voy a mostrarles otros ejemplos de compuestos distintos que tenemos también en nuestra casa. Un ejemplo del vinagre, que está hecho de sodio, oxígeno, carbono e hidrógeno. El amoníaco está hecho de nitrógeno y de hidrógeno. Observa bien los dibujos y sus cantidades. El dióxido de carbono, como lo mencionamos ahorita, está hecho de carbono y oxígeno. Y la sal de la casa, la sal de cocina o el cloruro de sodio, que está formado por hidrógeno y por cloro. Miren que son las formas en que yo puedo representar, estos dibujitos son formas de representar a los compuestos, pero también yo tengo unas fórmulas que son estas de acá abajo, que me indican el elemento y la proporción en que están. Porque no siempre puedo utilizar dibujos, porque hay compuestos que pueden tener 50, 60, 70 átomos distintos. En el caso de los compuestos como el petróleo o como los hidrocarburos, que son grandes cantidades de carbono unidas, y imagínense lo que se demoraría uno realizando un dibujo de estos. Por eso siempre utilizamos fórmulas químicas. Vamos a hablar un poco sobre las mezclas. Las mezclas son la combinación de dos o más sustancias. Mira que la definición es muy parecida a la de compuestos. La diferencia es que estas dos o más sustancias se pueden separar mediante métodos físicos. Métodos muy fáciles de emplear, que en un video que les mostraré a continuación se mostrarán algunos de esos métodos. Además, su composición sí puede variar. Recordemos que en los compuestos, insistí mucho, que la composición era fija, independiente de que tuvieses mucha cantidad, siempre se iba a conservar esa proporción, mientras que en las mezclas esas proporciones pueden ir variando. Las mezclas se dividen en dos, tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Vamos a ver entonces el video. Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. Ajá, lo tengo todo. Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, una pizza. Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. Una pizza. Una mezcla. Pizza. Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. Ah, claro. Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla?
Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. Espléndido. Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa... ¡Homogénea! Bueno, espero que te cuides mucho y que te haya servido esta información. Chao.